Resumiendo entonces, las proteínas tienen una estructura de tipo primaria, una secundaria y una terciaria. En algunos casos existen asociaciones de proteínas que llamamos estructuras de tipo cuaternario. A partir de la estructura terciaria se pueden realizar algunas clasificaciones. Entonces, como decíamos, a partir de esta estructura terciaria podemos hacer una clasificación de las proteínas más o menos gruesa en función del aspecto que toman una vez plegadas. Así, por ejemplo, vamos a tener proteínas globulares en las cuales primero nuestras cadenas primarias se van a enrollar o a plegar en el espacio formando hélices o alguna lámina beta que a su vez se tuercen o se pliegan en el espacio para darnos lo que llamamos estructura terciaria. En el caso de las proteínas globulares adoptarán formas esféricas o elipsoidales y precisamente en esta formación lo que van a hacer es dejar los grupos hidrofóbicos hacia el interior con los hidrofílicos hacia afuera y de esta manera lo que se obtiene son proteínas que son solubles en agua pH fisiológico. En este caso, las proteínas globulares generalmente cumplen funciones biológicas de transporte, es decir, que pueden asociarse con otras moléculas y convertirse en carriers a través de su desplazamiento, por ejemplo, por la sangre, ya sea para llevar nutrientes a las diferentes células o para eliminar los productos de desecho después de los procesos metabólicos. Por otro lado, también tenemos las proteínas fibrosas, donde precisamente lo que tenemos es la formación, la obtención de una conformación un poco más lineal y con realmente una muy buena cantidad de puntos de interacción entre cadenas, lo que le dan una alta cohesión. De esta manera, lo que logramos es que lo que se obtiene como resultado de esa interacción y de esa disposición espacial es que al tener grandes interacciones entre sí las cadenas tengan poca interacción con solventes o con el agua. Precisamente a raíz de esto es que suelen ser proteínas insolubles y que en general están vinculadas a funciones de sostén o estructurales, como por ejemplo la queratina, que se puede encontrar tanto en las uñas como el pelo e incluso en la piel, el colágeno, que forma parte de tejido conectivo y cartílagos, o por ejemplo en las ceras, como por ejemplo la fibroína, que forma parte de los capullos del gusano de seda y también están presentes en la tela de las arañas. En cuanto a la estructura cuaternaria, lo que tenemos, como habíamos dicho, es la asociación de más de una proteína para que mediante interacciones débiles se mantengan asociadas, formando precisamente un complejo con una función específica. Precisamente esta estructura nueva que tiene una función asignada y que a lo mejor no se cumple con la proteína aislada es lo que se conoce como estructura cuaternaria. Eh, para darles un ejemplo que les resulte un poco más claro, un ejemplo típico de este tipo de estructuras es la que adopta la hemoglobina. Precisamente la hemoglobina es una proteína que tiene obviamente una estructura primaria, una secundaria y una terciaria, pero normalmente su acción tiene que ver con una asociación de 4 de estas subunidades y precisamente suelen cumplir su función formando este tipo de tetrámero donde podemos ver tanto cadenas alfa como cadenas beta más los grupos hemo que son precisamente los encargados de transportar el oxígeno en la sangre. O sea que esta asociación de 4 unidades termina siendo a la función de la hemoglobina. Lo que vemos acá es un diseño un poco más detallado de lo que realmente es la hemoglobina. Como pueden ver, esta es una, digamos,
Es una estructura donde solo se están representando las uniones químicas y que tienen códigos de color que tienen que ver dependiendo cuál es el uso que se le da. Por ejemplo, pueden ser los residuos de aminoácidos que están más cerca del observador o los que están más lejos, o bien los que son residuos de tipo aromático, básico, ácido, etc. Es decir, estos códigos de color pueden referirse a diferentes propiedades. Este tipo de estructura se suele utilizar mucho para lo que llamamos ensayos de docking, que tienen que ver con determinar cuál es la relación entre la proteína y su función específica sobre una determinada molécula, o bien el efecto que la interacción de una determinada molécula genera en una proteína a partir precisamente de esa interacción. Resumiendo entonces, sabemos que tenemos cuatro tipos de estructuras diferentes para una proteína. La estructura primaria era aquella que tenía que ver precisamente con todo lo que sea orden de unión y, digamos, secuenciación de los diferentes aminoácidos en la cadena proteica. La estructura secundaria, que tenía que ver con, digamos, curvaturas o plegamientos que maximicen la posibilidad de estabilización por formación de puentes de hidrógeno, y a su vez estas rulos, espirales o acordeones tipo lámina beta se pueden doblar en el espacio para dar lugar a la estructura terciaria. Y finalmente, esta estructura terciaria además se puede asociar con otras estructuras, mejor dicho, con otras proteínas que sean iguales o diferentes para cumplir alguna función específica. Existe un proceso que conocemos con el nombre de desnaturalización de proteínas, que tiene que ver básicamente con el cambio de función de una proteína específica. Este proceso consiste en la pérdida de la estructura terciaria de la proteína, que puede ser de forma reversible o irreversible, pero que, digamos, el proceso más, o mejor dicho, el resultado más relevante es el hecho de que este cambio en las propiedades físicas que se produce al perder la estructura terciaria suele hacer que la proteína pierda o cambie su actividad biológica. Existen diferentes procesos o factores por los cuales se puede producir una desnaturalización proteica. Una de ellas es, por ejemplo, la variación del pH. Como nos podemos imaginar, debido a que cada aminoácido tiene un punto isoeléctrico determinado y que va a variar ligeramente si el aminoácido está solo o está incluido dentro de una molécula más grande como una proteína, evidentemente la proteína también tendrá un punto isoeléctrico que va a ser la resultante de todos los grupos funcionales que aporten los diferentes bloques de aminoácido que la conforman. Entonces, esta proteína en su pH nativo, digamos, va a tener una determinada forma, una determinada estructura terciaria, que al variar este pH obviamente va a perder a raíz de que cosas que antes estaban protonadas ahora no lo estarán y se generan nuevas interacciones mientras que se pierden otras. Así que el efecto del pH normalmente lo que hace es generar un proceso de desnaturalización sobre la proteína. El otro ejemplo es la aplicación de temperatura. Esto quizá para ustedes es más visual, ya que es el proceso que tiene lugar, por ejemplo, cuando cocinamos un huevo. Si ustedes ven la apariencia de la proteína del huevo, que básicamente está en la clara antes de cocinarlo y después de cocinarlo, es evidente que el efecto de la temperatura condujo a un cambio de propiedades físicas. Este cambio de propiedades físicas también es un proceso de desnaturalización precisamente por temperatura. La fuerza iónica tiene que ver con la concentración de sales. De nuevo, el ejemplo del huevo puede servir.
Es una cosa que usaban las abuelas muchas veces, que al preparar huevos duros, si bien hay que ponerlos con el agua fría para que no haya un shock térmico que rompa la cáscara y demás, en algunos casos las cáscaras se suelen romper igual y se pierde el contenido del huevo antes de que se cocine. Para evitar esto, lo que hay que hacer es echar bastante sal gruesa en el agua de cocción. ¿Por qué es esto? Porque precisamente el aumento de la concentración de sales produce un cambio en las propiedades físicas de la clara del huevo. Y cuando se raja la cáscara del huevo, el exceso de sales lo que hace, entre otras cosas, es sellar esa apertura, precisamente coagulando la clara. Y de esta manera no se pierde el contenido del interior del huevo. Ese proceso de cocción que usaban nuestras abuelas es un ejemplo claro de cómo la fuerza iónica actúa sobre las proteínas, cambiando entonces su estructura terciaria y sus propiedades a través del proceso de desnaturalización. Existen algunos casos, sobre todo cuando existen residuos con grupos sulfidrílicos, que hay algunos aminoácidos en la molécula que puedan tener una preferencia por formar complejos con ciertos metales. Esto fuerza a que la proteína, en presencia de estos iones, termine adoptando una forma diferente a la que tenía previamente, y obvio el cambio de esta estructura terciaria de nuevo lleva al cambio de propiedades y el proceso de desnaturalización. Otro ejemplo son la utilización de reacciones de óxido-reducción. Hemos visto en varios casos donde las estructuras terciarias de una proteína se mantenían en una determinada forma por la existencia de puentes disulfuro. Un puente disulfuro es la versión oxidada de dos tioles, es decir, cuando dos tioles se encuentran y hay una reacción de oxidación, se forma el disulfuro. Este proceso se usaba antes en tratamientos para el cabello, cuando se hacían antiguamente las permanentes que generaban ondas o rulos en el pelo. Esto se hacía primero por un proceso de ruptura de los puentes disulfuro y oxidarlos de nuevo, es decir, volverlos a formar en una posición diferente. Entonces, de esta manera se forzaba la proteína que forma parte del pelo a adoptar esa forma curva, y lo que quedaban eran precisamente estos rulos que no se perdían con el lavado ni con el tiempo. Una de las cosas que me gustaría mencionar para que tengan una idea de la importancia de la forma de estas moléculas, me gustaría mostrarles el modo en el que actúa una proteína un poco más compleja, que es la acetilcolinesterasa. Lo que estamos viendo acá en la pantalla en este momento es una forma más o menos, digamos, súper simplificada de lo que sería la forma de la proteína. En color magenta está representada una parte muy particular y con un poco más de detalle de lo que sería el llamado sitio reactivo, el sitio activo de la enzima en sí, albergando precisamente a una molécula que va a ser precisamente procesada en ese sitio activo. Lo que vemos que de todo ese sitio activo, lo más útil va a ser precisamente estos tres residuos de aminoácidos que van a estar involucrados en una operación muy delicada, que en realidad, digamos, desde el punto de vista químico es fácil de obtener, pero no en condiciones de pH fisiológico y dentro del cuerpo de un ser vivo, y van a permitir, por ejemplo, realizar una reacción de hidrólisis de una amina precisamente en condiciones fisiológicas
dentro de un ser viviente. Vamos a ver entonces de qué manera, por ejemplo, una enzima se las arregla para generar un proceso de hidrólisis. Lo que vemos acá es un esquema diferente de representación de la misma enzima, donde podemos observar, marcados en verde, donde están los puentes disulfuro que mantienen la forma terciaria de esta molécula, mientras que aquí en azul lo que podemos ver es la presencia, la posición de los tres residuos fundamentales que vamos a necesitar para generar esta reacción de hidrólisis, que se encuentran en una especie de bolsillo, ¿sí?, o sitio reactivo de la molécula. Entonces, la acetilcolina es un neurotransmisor que precisamente lo usa nuestro sistema nervioso para enviar impulsos a través de las diferentes células nerviosas del cuerpo. Una vez que se utilizó, esta molécula debe ser hidrolizada para que no se siga estimulando los receptores y generar procesos, digamos, de naturaleza neurológica, como podrían ser convulsiones u otras reacciones por el estilo. Entonces, lo que hace esta enzima precisamente es hidrolizarla para que no cause el efecto que normalmente tiene. En este bolsillo que habíamos hablado, que les mostraba recién, tenemos entonces los residuos principales de serina, histidina y ácido aspartico que van a estar involucrados en el proceso de hidrólisis. Como podemos observar, en este caso, el ácido aspartico toma un protón del heterociclo de la histidina, el cual se isomeriza para tomar a su vez el protón del residuo de serina y dejarnos un nucleófilo que pueda atacar al carbono carbonílico, que era el primer paso que teníamos en el mecanismo de reacción de la hidrólisis de amidas. Una vez que tenemos ese ataque, tenemos el aducto, el paso siguiente era el cierre del carbonilo y la eliminación del grupo saliente. En este caso, cuando se vuelve a cerrar el grupo carbonilo, es la histidina la que provee de la protonación de la amina correspondiente para que ésta pueda retirarse de la molécula como un buen grupo saliente, a expensas de isomerizarse y volver a tomar el protón que le había ofrecido al ácido aspartico. Una vez que esto ocurre, entonces se libera la amina, pero el ácido carboxílico aún está ubicado sobre el residuo de serina y esto debe ser eliminado para que la enzima pueda volver a funcionar normalmente. ¿Cómo ocurre? En este caso, lo que entra es una molécula de agua y en un proceso similar al que nos provocó la formación del nucleófilo adecuado a partir de la serina, el ácido aspartico tomará el protón de la histidina, se produce la isomerización del doble enlace para que el nitrógeno de la histidina capte uno de los hidrógenos del agua y el oxidrilo remanente pueda atacar al carbono carbonílico con la consiguiente apertura del doble enlace. En el proceso siguiente, de nuevo, es el cierre del doble enlace y es ahora la serina la que toma el protón que le cede la histidina, la cual se isomeriza y recobra su protón a partir del ácido aspartico, liberándose así el residuo que quedaba del ácido carboxílico. O sea que, como pueden ver, este movimiento de átomos que se produce en el bolsillo, en el sitio activo de la enzima, nos permite realizar una reacción de hidrólisis que normalmente nos llevaría bastante tiempo y condiciones más o menos drásticas, la lleva a cabo a la temperatura corporal y a pH fisiológico. Dependiendo cuál sea el interés en las proteínas que estemos estudiando, es a veces necesario realizar un fraccionamiento de dichas proteínas y tenemos distintos métodos para lograrlo.
por ejemplo, aplicando electroforesis. De la misma manera que podíamos separar aminoácidos utilizando una diferencia de potencial a un determinado pH, podemos hacer lo mismo con mezclas más complicadas, como por ejemplo proteínas extraídas de alguna fuente natural. En este caso suelen tener efectos más o menos de tipo cualitativo más que cuantitativo, ya que los patrones que dan estas proteínas en el soporte adecuado, de acuerdo al origen que tengan, a veces suelen ser tan específicos que sirven para, digamos, caracterizar el origen, es decir, determinar cuál es el origen de esa mezcla de proteínas. Ahora, cuando necesitamos obtener la proteína en sí, en general recurrimos a otros métodos como por ejemplo los de precipitación o el uso de cromatografía. La precipitación es, digamos, puede ser hecha de forma general, es decir, efectuando un cambio de pH o la adición de un alcohol que cambia la constante dieléctrica del medio y por lo tanto la solubilidad de las proteínas, o también variando la temperatura. Esto lo que nos genera en la mayor parte de los casos es una precipitación general de casi todas las proteínas presentes en el medio. Ahora, en algunos casos lo que podemos hacer es lo que llamamos una precipitación fraccionada, variando de forma más o menos gradual la variación de pH o bien la fuerza iónica, es decir, la concentración de sales del medio. De esta manera se pueden ir, digamos, separando diferentes proteínas de acuerdo a su comportamiento a diferentes pHs o diferentes fuerzas iónicas y de esta manera hacer una especie de separación gruesa de un medio que contenga, pues, que sea muy complejo y que contenga demasiada variedad de proteínas. Lo que quizá es más exitoso es la aplicación de diferentes métodos cromatográficos. Alguno de ellos ya lo discutimos, como era el del intercambio iónico, al cual le tenemos que sumar las cromatografías de afinidad y de exclusión o permeación por geles. No sé si recordarán, pero en general cuando hablábamos de cromatografía, muchas veces uno tiende a explicar la diferente movilidad de un analito en una cromatografía de absorción o incluso en una de partición, por ejemplo, diciendo de que el analito tiene más afinidad por la fase fija que por la fase móvil. Y en realidad usar la palabra afinidad no es correcto porque precisamente hay una cromatografía que se llama cromatografía de afinidad y que no tiene nada que ver con ese tipo de fenómenos. La cromatografía, como dijimos, de intercambio iónico ya la habíamos visto, entonces vamos a pasar directamente a la cromatografía de afinidad. Este es, digamos, una metodología bastante específica y bastante direccionada, ya que en este caso la fase fija está derivatizada de forma tal de que sobre la superficie del soporte tengamos ubicados anticuerpos que reconocen de alguna manera una proteína determinada. Entonces, cuando nosotros hagamos pasar nuestra mezcla de proteínas con diferentes formas a través de esta fase fija, aquellas proteínas que encastren justo en la forma de nuestro anticuerpo quedarán retenidas en la fase fija, mientras que el resto se puede eliminar directamente pasándolo por la columna. Finalmente se pueden liberar estas interacciones antígeno-anticuerpo y de esta manera obtener la purificación de una determinada proteína a partir de una mezcla compleja. En el caso de las cromatografías de exclusión por tamaño, en general lo que se hace es trabajar precisamente con el volumen que tienen las proteínas en solución. ¿Y de qué manera funciona este tipo de cromatografía? Bueno, imaginemos
que en lugar de tener proteínas, por ejemplo, tenemos una bolsa con bolitas de las que usaban antes los chicos para jugar, o esferitas de diferentes tamaños. Si nosotros queremos hacer una separación por tamaños, nos llevaría bastante tiempo tomar una por una y separarlas. Y obviamente eso es algo que con las moléculas no lo podemos hacer todavía. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es, por ejemplo, tomar una caja cerrada y practicarle en la parte superior agujeros de tamaños crecientes. Esa caja en su interior va a tener separaciones que precisamente lo que nos van a permitir es hacer la separación por tamaños de la siguiente manera. Si nosotros hiciéramos rodar sobre esta superficie perforada que tenemos en la parte superior de nuestra caja, nuestra muestra de bolitas, ¿qué veríamos? Que las más chicas van a entrar por estos agujeros y van a terminar en este compartimiento. Obviamente que las que tengan un diámetro mayor que el que tenemos acá van a seguir rodando por esta superficie. Cuando llegamos a esta parte, todas aquellas bolitas que nos hayan quedado que tengan un tamaño entre este y este van a caer en este recipiente. Y mientras que las que tengan diámetros más grandes van a seguir adelante. Y así, de esta manera, podemos establecer una separación de nuestras moléculas de acuerdo a ese tamaño. En el caso de la aplicación a moléculas, con lo que se trabaja es con esferas de poliestireno que cuentan con poros en su interior de diferentes tamaños regulados. Entonces, imagínense que tenemos diferentes moléculas con distintos diámetros, es decir, con distintos volúmenes, y precisamente las hacemos pasar por este soporte. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando tengamos las moléculas más grandes, ninguna de ellas va a ser capaz de introducirse en los agujeros que tienen estas esferas ni de recorrer ninguno de estos caminos y por lo tanto simplemente seguirán de largo y las podemos obtener al final de la columna como una primera fracción. Cuando ahora tengamos las moléculas más pequeñas, estas van a poder ingresar no a todas, pero sí a ciertas partes de estas esferas, aumentando el tiempo que tardan en entrar y salir de las mismas. Es decir, dentro de estas esferas vamos a encontrar caminos por donde estas esferitas que representan a nuestras moléculas van a poder entrar y volver a salir. De esta manera, el camino recorrido por las esferas azules, que son más chiquititas, es más largo que el camino recorrido por las esferas rojas. Imagínense, por ejemplo, que estuviésemos en el medio del tránsito y ustedes están manejando un camión con acoplado. Ese camión no lo pueden meter por una callecita muy estrecha. De hecho, solo pueden recorrer ciertas avenidas y con cierto espacio para trabajar. En cambio, si ustedes tienen algo más chico, como por ejemplo podría ser una moto, no solo la podían llevar por las calles, por calles angostas, por calles anchas, sino también por incluso veredas, aunque no esté permitido. La idea ¿cuál es? Es que cuanto más chica sea la molécula, va a tener caminos disponibles para recorrer mucho más largos y por lo tanto va a quedar más tiempo retenida dentro de la columna. Lo mismo pasa con más chiquitas y con más chiquitas y con más chiquitas. Es decir, que a medida que tenemos moléculas cada vez más pequeñas, los caminos que pueden recorrer dentro de las esferas son mayores y se retrasará más su salida del extremo de la columna. Hoy por hoy existen sistemas computarizados que nos permiten analizar este tipo de comportamientos e incluso software específicos que nos permiten determinar el peso molecular promedio de cada una de las fracciones que podemos separar utilizando este tipo de cromatografías de exclusión.